Este es el podcast donde mujeres únicas, intensas y gloriosamente imperfectas se reúnen para desahogarse con glamour. Prepárate para el drama, la risa y la autenticidad sin filtro. Ellas son dramáticas pero icónicas. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Dramáticas pero Icónicas. Hoy estamos muy felices de que nos acompañen a un nuevo episodio, donde hablaremos de un tema que genera muchísimas opiniones, debates y también muchos prejuicios, la cirugía estética y los estigmas que existen alrededor de ella. Y es que actualmente vivimos en una sociedad donde la imagen personal tiene un impacto enorme, sobre todo en las redes sociales. Las tendencias y los estándares de belleza que vemos todos los días. Pero, junto con ello también vienen las críticas, las etiquetas y los juicios hacia las personas que deciden hacerse algún procedimiento estético. Y para hablar de ello y sin filtros, nos acompaña un súper invitado muy especial, el doctor Juan Luis Ortiz Navarro, médico cirujano con especialidad y maestría en cirugía estética y antienvejecimiento. Y además es mi esposo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, doctor! Gracias. Muchas gracias por la invitación y la verdad, muy contento, agradecido de estar con ustedes, pero sobre todo nunca me imaginé que me fueras a presentar. Muchísimas gracias. Ay, fue con mucho amor, Doc, se notó, ¿eh? Se ve, gracias. Oye, ¿cuál se notó? Lo hizo como el pan dulce, lo apartó. Es mío. Ya sé, amiga. Bueno, pues para nosotros también es un honor y un gusto de que nos acompañes y que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias. Y bueno, pues así que prepárense porque tendremos una conversación muy interesante con opiniones distintas, preguntas incómodas y mucho debate. A ver, chicas, ¿qué es lo primero que piensan cuando escuchan cirugía estética? Mucho dolor. Sí. No piensan en unas... en unas en cuerpazos, en estigmas. Sí, claro. Luego, A ver, amiga. cuerpazos, estigmas. No, pero sobre todo, luego hay mucho conflicto interno. Porque yo creo que todas en algún momento queremos hacernos algo. De hecho, yo ya tengo algo en la nariz. Pero cuando estaba muy chavita. Con el tiempo uno va agarrándole más miedo, pero también más prejuicios, ¿sabe? De que, ay, jole, ¿lo estoy haciendo por mí o por los demás? Sí es onda de mía porque eso es como lo correcto, pero también quiero que me vean. O ¿para quién hacerlo? ¿Y en qué momento hacerlo? Hay muchas preguntas, pero primero platíquenos qué es una cirugía estética. Bueno, más bien, exactamente, Una ¿qué cirugía. es la cirugía estética? Bueno, vamos a aclarar el punto porque yo creo que es donde más existen las dudas, sobre todo en la actualidad, donde la diversidad en cuanto a las especialidades médicas existe. La cirugía estética es una rama de la medicina donde se encarga, cirugía estética y reconstructiva, aclarando, es una rama de la medicina que se encarga de corregir deformidades de nacimiento o alguna deformidad corporal por algún accidente. En ese sentido, los cirujanos plásticos están preparados en hospitales de gobierno, en hospitales públicos, donde ellos, a través de los años, se dedican exclusivamente, y son muy buenos en su área, mis respetos, pero bueno, por el otro lado está la cirugía estética. La cirugía estética es un área de la medicina también, donde se encarga de modificar el contorno corporal
con fines estéticos o de belleza. Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, la cirugía estética es una rama de la medicina que me encanta, porque aparte de modificar el contorno corporal, bueno, rompemos estigmas, porque no nada más es operarse por operarse, sino realmente modificar alguna parte del cuerpo que no me gusta, que estoy incómodo y que no me va a cambiar la vida en lo social, pero sí me va a cambiar la vida personal, vaya. Voy a solucionar un problema o un defecto que yo creía tener. Oye, yo soy como, así como el superportero. Córtele, mi chavo, córtele, mi chavo. A ver, ya me hice bolas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la cirugía plástica y la cirugía estético-reconstructiva? ¿Que no es lo mismo? No, la cirugía plástica y reconstructiva se encarga de corregir defectos de nacimiento, defectos, por ejemplo, labio paladar hendido, deformidades nasales, deformidades, por ejemplo, en la sindactilia, polidactilia, que tiene que corregir esos problemas de nacimiento o un problema que ya tenemos fijo. O por ejemplo, cuando les da cáncer de mama, también me imagino los reconstruyen los plásticos, los plásticos. Sí, correcto, por alguna enfermedad que ya se adquirió durante la vida. Ellos estudiaron en hospitales, insisto, en hospitales privados, en hospitales de gobierno, perdón, donde ahí acude la gente a que se le corrija un problema de nacimiento o un problema patológico por una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Que nos deforma el labio, que nos deforma la cara, que nos deforma los pechos, que nos deforma alguna parte de nuestro cuerpo. Y los cirujanos plásticos reconstructivos tienen que reconstruir, vaya la redundancia. Por otro lado, los cirujanos estéticos estudiamos en hospitales privados, donde ahí va la gente y paga por algún procedimiento estético. Entonces, un ejemplo, yo por ejemplo veía pacientes, no sé, 30 en un fin de semana con diferentes médicos en diferentes quirófanos, y yo en mi proceso de preparación pues entraba a todas las cirugías. Y yo en ese hospital pues veía pura cirugía estética, pero no en hospitales de gobierno, eran hospitales privados donde nos preparamos nosotros, con fines de aprender procedimientos de medicina estética, exclusivamente estética, donde la gente va por alguna necesidad emocional, o algún gusto que se quiere dar, o algo que ella cree que puede solucionar con algún procedimiento estético. Llámese una corrección estética de nariz, un aumento de volumen mamario, una lipoescultura, que meramente son estéticos, para cambiar el contorno corporal con fines estéticos. Pero, por ejemplo, cuando llega alguien con el tabique desviado, entonces ahí es reconstructiva, porque hay que, digamos, enderezar el conducto y que pueda respirar por ambas fosas nasales. Pero ya estando ahí, pues respínguemela poquito. Entonces ahí ya es algo combinado. Exactamente. Ahí la bondad de la medicina, cuando los médicos realmente somos unos médicos estéticos, pero también somos médicos éticos, platicamos con nuestro paciente, y si su problema no es estético, si su problema es mixto, es decir, tenemos un problema funcional, pero también tenemos un problema estético que quiero corregir, bueno, nos apoyamos de otras especialidades, llámese, por ejemplo, en este caso, un otorrinolaringólogo, que son expertos en ese sentido, porque su área es la nariz. Nos apoyamos y trabajamos en ese paciente para que el paciente tenga los mejores resultados estéticos, pero también funcionales. A ver, yo tengo muchas dudas, doctor. Tengo muchas dudas, doctor, muchas dudas. No, saque su cita, ¿eh? Es que le decía como que en broma, no aquí a mis amigas, que yo estoy como la Gloria Trevi. Es más, voy a quedar como la Gloria Trevi, ¿no es cierto? Es que ya es tiempo de ir con el cirujano. Tun, 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 tun. Es que llega un momento ¿en qué momento sí es por gusto y otro por necesidad? ¿A qué me refiero? Muchas veces es esta de quiero verme mejor, pero muchas veces lo tienes que hacer porque funcionalmente lo necesitas. Así, por ejemplo, bajé muchísimo de peso. Me hicieron la manga gástrica o lo que sea y me quedó muchísima piel colgando. Pues eso ya es una necesidad porque incluso pues no sé, la humedad que puede quedar en los pliegues. ¿Cuándo es? A ver, ¿tienes que hacértela o quédate así? No sé si me estoy dando a entender o ya cantinflé. No, sí, claro. Yo creo que allí es donde tenemos que diferenciar de un problema que es meramente patológico, pero que es estético, con un problema que es emocional, pero que también tiene funciones estéticas. Por ejemplo, lo que usted comentaba,
Acabo de operar a una paciente que bajó como 80 kilos. Entonces en el abdomen, pues ella se le hacían unos pliegues donde ciertamente tenía ya problemas incluso de humedad, de hongos, pero no nada más un problema de humedad, porque a veces con la higiene se puede solucionar. Más sin embargo, ella tenía que hacer algunos movimientos en su casa donde incluso le molestaba para poderse inclinar. El pliegue le molestaba, literal. ¿Qué hicimos ahí? Le hicimos una lipectomía, donde quitamos todo el excedente de piel de cuando bajó de peso. La paciente quedó muy contenta, pero sobre todo, aparte de quedar contenta físicamente, funcionalmente quedó muy cómoda, porque ella puede hacer sus actividades sin ningún problema al momento de moverse. Y ahí solucionamos dos cosas, pero no es un problema reconstructivo, es un problema meramente estético, que es quitar el colgajo, quitar la piel que te excede, pero que por ende te va a dar una solución a tus problemas de movilidad o de problemas de salud emocional incluso. Doctor, perdón. Doctor, usted en lo que ha visto en su práctica, ahora sí que de todos estos años que tiene de experiencia, ¿qué ha visto en las personas que van a solicitar este tipo de cirugías? ¿Que es por una convicción propia o que es por una presión social? O sea, que es porque se ve mucho en la tele, se ve mucho en los comerciales, se ve mucho en el TikTok, se ve mucho, o que es algo que ellos y ellas, porque yo creo que también atiende hombres, claro, es porque ellos lo ven necesario o funcional. ¿Qué ha visto más? Mira, realmente son modas. Ahorita, por ejemplo, la moda de las personas que tendían a tener volúmenes muy pronunciados, pues esa moda está pasando. Va a llegar otra moda donde las personas quieren incluso reducir tallas, ¿no? Por ejemplo, hablando de mamas. Pero sí hay cierta presión social, sobre todo en muchachas de 18, de 20 años que quieren parecerse a alguien que ellos creen que es lo correcto, que admiran. Pero bueno, aquí también está la función ética del médico, porque nosotros los médicos no nada más estudiamos medicina para operar, medicina quirúrgica, también llevamos unas materias, unas ramas de psicología, donde ciertamente primero analizamos tanto la cuestión de salud del paciente orgánica como la cuestión emocional. Yo, por ejemplo, he tenido que suspender cirugías o incluso decirle al paciente que no la puedo operar, porque lo que ellos están buscando es solucionar un problema psicológico que con ninguna cirugía lo van a resolver. De tal manera que si yo la opero por operarla, no voy a resolver sus problemas psicológicos y en cierta forma el paciente no va a quedar contento y me va a traer problemas a mí. Entonces, en ese sentido, tenemos que valorar estrictamente al paciente desde el punto de vista orgánico y definitivamente desde el punto de vista emocional o psicológico. Y en algunos pacientes, sobre todo cuando son muy jóvenes, sí definitivamente les pedimos que las acompañe alguien, llámese papá, mamá, esposo o algún hermano mayor, donde ellos estén como de testigos que realmente lo que estamos haciendo es algo que le va a traer beneficios al paciente. De ninguna manera vamos a hacer una cirugía que nosotros sepamos que aparte de que no va a funcionar, nos puede traer complicaciones emocionales. Oye, Luis, entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que debe seguir un paciente para poder, digamos, ser apto para una cirugía? Definitivamente acudir a su médico, buscar a su médico de confianza, expresarle qué es lo que quieren modificar de su cuerpo y obviamente su médico les va a hacer una valoración orgánica, una valoración psicológica y una valoración de la parte que quieren modificar. En ese sentido, vamos a explicarle al paciente lo que tiene, lo que podemos hacer y qué es lo que ella necesita. Si llegamos a tener un acuerdo en base a su consulta médica, que es lo primero que el paciente tiene que hacer, ir a con su médico que la valore, llegar a un acuerdo qué es lo que es mejor para ellos y entonces sí se procede a planear o a planificar una cirugía. Hay dudas, sobre todo en chicas de alrededor de los 30, con respecto a los implantes mamarios, que lo que quieren es tener más volumen, pero luego dicen, ok, es el implante, cómo es el procedimiento, y luego, por ejemplo, si me embarazo, cómo va a ser el amamantar al bebé, o ya no se va a poder, o hay muchas dudas en ese sentido. Afortunadamente... A ver, explícanos cómo es. Sí, claro, con todo gusto. Afortunadamente la cirugía estética, insisto, es una cirugía muy bonita desde el punto de vista de resultados, que gracias a Dios no tenemos complicaciones con el resto de la vida normal, vaya. Por ejemplo, hablando de los implantes de mama
Los implantes de mama son totalmente compatibles con la maternidad. La paciente se puede operar desde los 20 años, que es la edad que yo recomiendo. ¿Por qué no antes? Porque realmente el paciente no ha logrado tener su desarrollo como tal, su desarrollo funcional, su desarrollo psicológico, su desarrollo corporal. Cuando el paciente ya logró tener ese desarrollo, que estamos hablando después de los 20 años, y logramos realmente detectar un problema como una hipoplasia mamaria, es decir, que sus pechos no se desarrollaron de forma adecuada, pues obviamente la paciente siempre va a buscar tener esa solución a su problema o al problema que ella cree, porque no es un problema de salud, sino es un problema más bien de emociones, que ella quisiera tener un volumen más grande. Una vez que el paciente se valora, porque hay algunas complicaciones que no lo permiten, hay unos síndromes que no los permiten porque, por ejemplo, el músculo no se desarrolló. Entonces tenemos que ver la posibilidad de poner un implante, de darle a ella el gusto que ella quiere sin necesidad de meterle alguna complicación. Poner un implante demasiado grande en alguien que no se le desarrolló el músculo, pues sería un problema. Si el músculo está bien desarrollado, podemos meter otro tipo de volúmenes sin llegar, al punto de vista mío, a la exageración. Una vez que el paciente ya está operado, puede llegar a tener una vida normal, es decir, maternidad normal, amamantar a su bebé normal. Cuando ya lleguen a la edad donde tenga que hacerse estudios para detectar algunas enfermedades, por ejemplo, el cáncer de mama, mastografías, ultrasonidos, etcétera, los implantes son compatibles con ello, es decir, no interfieren en un buen diagnóstico para detectar alguna enfermedad y no interfieren, por ejemplo, con la maternidad. Entonces, sin ningún problema, se pueden operar siempre y cuando tengan una muy buena valoración con su médico. ¿Y por qué te preguntan, cuando vas a hacer el estudio, te preguntan que si tienes implantes? ¿Hacen especial el estudio para los que tienen implantes? No necesariamente, pero cuando una persona tiene el implante mamario, cuando hacen la mastografía, es prácticamente un aplastamiento de la glándula mamaria y en algunos pacientes, si eso les genera dolor, pues incluso se tiene que hasta suspender, es decir, irse con el puro ultrasonido o algún otro tipo de estudio, llámese por ejemplo una resonancia magnética. Pero sí es importante que cuando vayan a hacerse algún estudio y estén operados de algo, siempre le avisen a su médico que le va a hacer el estudio para no tener alguna complicación. Hoy, por ejemplo, acabo de ver un paciente que tenía polímeros, alguien le puso polímeros en los glúteos y había que inyectar un medicamento. Afortunadamente el paciente inmediatamente me dijo, ¿sabe qué? Tengo este tratamiento en los glúteos, por lo tanto yo decidí no inyectarlo ahí. Hay muchísimos lugares donde podemos aplicar los medicamentos, pero sí que el paciente nos explique lo que le han hecho para no tener algún accidente. ¿Qué es eso? Polímeros. ¿Qué es eso? Los polímeros es un material de relleno que se utiliza o se utilizaba para aumentar volumen. Cuando una mujer sobre todo está muy delgada, o un hombre que no tiene glúteos suficientes y quiere tener más glúteo, pero no tenemos grasa para obtenerla y hacer la transferencia, entonces se puede llegar a indicar algún otro tipo de materiales, por ejemplo el ácido hialurónico, que es lo que yo recomiendo. Más sin embargo, algunos colegas deciden aplicar medicamentos que, aunque estén permitidos, no es lo más adecuado. Incluso hay otros que están aplicando materiales que no están permitidos. Y en ese sentido, y en ese sentido los accidentes. Está muriendo. Uso, ¿no? Los polímeros No sé. aceite No, de que coche, aceite. no sé. Ajá, era aceite. Aceite de coche. El doc que o nos algo diga. así, no sé. Pero- No. Pero seguramente Se andaba muriendo. Realmente hablar de materiales que uno no está 100% seguro sería muy arriesgado hablar de ello, pero sí hay materiales que se están aplicando, aceite de casa, aceite de coche, algunos tipos de rellenos que van a tener accidentes definitivamente. Por eso es muy importante que cuando un paciente vaya a hacerse algún procedimiento estético, realmente vaya con un médico estético certificado, pero sobre todo no vayamos por lo certificado, porque hay médicos estéticos o hay médicos cirujanos plásticos certificados que lejos de tener todos los estudios no tienen una cosa que se llama ética. Y la ética, ante todo, es lo más importante. Cuando el paciente va con su médico de confianza, es un médico ético, independientemente de los estudios que tenga, le va a ayudar seguramente, ya sea que él lo haga o que lo mande con alguien que realmente esté capacitado para hacer las cosas. Por lo tanto, el primer paso ante el paciente es acudir con un médico ético, preparado y que realmente le vaya a resolver su problema. ¿Vale? Luis, el mayor índice de mortandad en la mujer, pues es el cáncer de mama. De hecho, hay ocasiones, infinidad de casos que han tenido que extirpar precisamente la mama. Y hay mujeres que dicen, no,
Yo mejor me quiero evitar eso, mejor me extirpo las dos, no tengo cáncer, pero me extirpo y me pongo un implante mamario. ¿Funciona? Sí, actualmente, bueno, en base a las estadísticas, el cáncer mamario pues es la primera causa de muerte por cáncer, ¿verdad? De muerte. Y sin embargo, insisto, cuando tenemos implantes se pueden hacer estudios muy adecuados y si el problema fuera en un paciente que ya está operado, se retira el implante, se retira la mama, se da un cierto tiempo y se vuelve a reaplicar un implante. Los cirujanos plásticos lo que hacen es valorar al paciente y ver si ese paciente es candidato a aplicar un implante porque es una cirugía reconstructiva o incluso sacar músculo de alguna parte de otro cuerpo y hacer una transferencia de músculo y rellenar ese espacio. Son técnicas que se utilizan para modificar el volumen mamario porque hay que tener en cuenta que la mujer, independientemente de que esté enferma, pues bueno, la vanidad ante todo, ¿no? Es decir, la mujer siempre se quiere ver bella, independientemente de que tenga alguna enfermedad. Y eso no está peleado con las enfermedades. Las mujeres pueden estar enfermas, pero si sus ganas y sus deseos es sentirse bien y verse bien, así sean los últimos días de su vida, siempre hay una solución para cada cosa. Y en ese sentido, poner un implante es una solución. Poner un colgajo, así se llaman las técnicas, hacer un colgajo, es otra técnica. Hacer una transferencia muscular es otra técnica. Pero bueno, ahí hay que ver si realmente es una cirugía estética o ya es una cirugía reconstructiva. Todo lo que tenga que ver con cáncer, secuelas de cáncer y reconstrucción, pues obviamente hay que reconstruir y tiene que ir con un reconstructivo. Doc, y por ejemplo, ¿cuál es como el porcentaje de rechazo? Porque luego también, a final de cuentas, es poner algo ajeno a tu cuerpo, entonces realmente, ¿qué certeza tenemos de que se acepte bien el implante? Afortunadamente, cuando las cosas se hacen muy bien, desde la valoración, desde que el paciente llega y nos dice qué volumen quiere y realmente que ese volumen sea compatible con el cuerpo de la persona que se va a operar, las posibilidades de que haya un rechazo son mínimas, por no decir que no existen, ¿no? Las complicaciones que existen no son por un rechazo propio del implante, básicamente son por procesos infecciosos, porque pusimos un volumen demasiado grande para el espacio que queríamos rellenar, porque a lo mejor el plano donde pusimos el implante no era el adecuado, y en ese sentido sí podemos tener complicaciones, pero por propiamente del implante, me atrevería a decir que es casi imposible que suceda un rechazo per se. Y en caso, por ejemplo, digo, ya creo que ha avanzado y se escucha menos, pero luego se escuchaba, es que le reventó el implante o es que tronó, o sea, eso qué tan seguido también pudiera ser, y eso es por parte de que no supiste cuidarte o también es por falta de ese profesionalismo al ponerlo. Ok, la posibilidad de que un implante se rompa, afortunadamente también es muy baja, sí suele suceder, incluso las casas comerciales que nos venden los implantes nos venden una cosa que se llama garantía, porque ellos saben, nosotros sabemos que el riesgo de que un implante se rompa desde el momento en que lo estamos aplicando o incluso años después de que se haya aplicado, que se haya colocado. Pero bueno, cada día las técnicas o más bien la ingeniería que hace ese tipo de implantes, hace implantes más macizos, más resistentes, pero con una textura más natural. Entonces cada día tenemos la ventaja de que ese tipo de accidentes suceden menos. Las estadísticas son muy bajas, sí suceden, pero son extremadamente bajas y tienen solución. No es una cosa que nos diga es algo grave o que nos va a pasar algo grave porque el implante se rompió. Acude con tu médico, te revisa, si es necesario cambiártelo, te lo cambian y no pasa nada. A ver, eso de que se rompió, yo no sabía que se podían romper o que se podían tronar o se podían estallar. Entonces, ¿de qué materiales están hechos y de qué está relleno, pues? Porque pues me da a entender que te está relleno de algo, ¿no? Sí. Sí, el implante hay varios tipos de materiales. Antes se manejaba mucho uno de solución fisiológica, realmente era como un globo y ese globo se colocaba y estando colocado lo rellenábamos con solución fisiológica. Si ese implante se rompía, pues era agua lo que salía al cuerpo, solución fisiológica, había que cambiarlo definitivamente. En la actualidad hay un material que se llama gel de silicón cohesivo. Eso significa que es un globo, es una estructura de un gel envuelto por otra capa de gel, valga la redundancia, pero la capa superior es una envoltura que está rellenada con un gel que aunque lo partamos o aunque se rompa, es un gel que no se riega, no se disemina. Es como si fuera una molécula unida que lo podemos partir, pero no se va a regar. No es como si fuera agua, como si fuera aceite. Es como si fuera, valga la redundancia, como si fuera una esponja, lo partimos, pero no se deforma, lo podemos volver a unir. El implante no se puede volver a unir como tal,
pero no va a tener una complicación porque se haya regado o que no lo podamos recuperar. ¿Y es sensible al tacto? O sea, ¿te das cuenta? Normalmente no se puede tocar tan Bueno, a fácil. lo mejor ya si se revienta y es del otro material y ya la sientes por acá. No tengo que ir, ¿verdad? Definitivamente se sienten que les escurre agua, algo por ahí está pasando. No, para nada. Ay, ay, como que se fue para otro lado. Amiga, vas a tener el tercer ojo por Ya acá. sé. Que se vaya acá atrás, pues no hay bronca, ¿va? No, normalmente cuando sucede una ruptura del implante, sí hay cierto grado de deformidad del pecho en este caso, pero incluso llega a haber dolor, puede haber una contractura capsular o que el cuerpo lo envuelva, pero cuando ya tenemos una sospecha, ya sea por deformidad o por malestar, hay estudios que nos permiten valorar si ese implante está roto o no. Doctor, ¿cuánto tiempo tienen de vida útil? Y si hay que cambiar, ¿qué procede? ¿Tiene mantenimiento, vida útil? ¿Cuánto cuesta? Todo, queremos saber todo. Claro. Todo. Sí, mira, cuando tú tienes a tu médico de confianza te va a recomendar obviamente implantes de muy buena calidad. En lo particular hay implantes que usamos que tienen garantía, no me gusta llamarle de por vida porque pues a lo mejor el paciente vive muchísimos años, ¿no? Pero sí es un implante que te va a durar sin problemas 10, 15, 20 años sin necesidad de tenerlo que cambiar. En cuanto al mantenimiento, pues es como todo. Un paciente, conforme va avanzando su edad, va cambiando la anatomía. En el caso de los pechos, puedes tener unos pechos muy hermosos a los 20, a los 25, a los 30, pero con el paso de los años, incluso con la maternidad, pues eso va a cambiar, ¿no? Ya sabemos, ya nos dijeron Ya en no el vas a- anterior. Ya no vas a Acuérdate poner que la ese doctora implante. dijo que a partir de los 40 todo cuelga. Entonces, ¿en qué consiste el mantenimiento? Pues el mantenimiento sin necesidad de recambiar el implante consiste en reposicionar la piel para que ese implante se siga viendo bonito, para que ese pecho se siga viendo bonito. Sí hay que estar reacondicionando, reacomodando la piel sin necesidad de tener que recambiar el implante. Oye, Luis, y ya cuando terminas de hacer esa cirugía, Estás de aquel lado, trae muchas dudas. Qué bueno, Ya qué bueno que sáquense, se la risa de prepararon. lo que te voy a Sáquencita. preguntar, pero a ver, ya cuando terminas de poner, por ejemplo, unos implantes mamarios, ya quedaron muy bonitos y todo, ¿no llegan los maridos a felicitarte o a darte un regalo, un presente, algo? Oiga, me la dejó muy bien, muchas gracias. Bueno, les voy a platicar el caso de una persona, no puedo decir ni quién es ni su nombre porque seguramente me va a escuchar. Amiga, el coche que nos regalaron no fue por eso, ¿eh? No fue por eso, es en serio. Pero sí, me han comentado, oiga, doctor, me comentó mi novio que muchísimas gracias, que felicidades, que le quedaron muy bonitas. O, por ejemplo, tengo otro conocido que se casaron, eran novios cuando ya estaba operada la paciente, se casaron y el día de la boda llega el novio y me dice, oye, doctor, muchas felicidades, te quedó muy bien mi regalo. Y no era para ti, pero bueno, ya estás ahí. Pero bueno, sí, sinceramente es un regalo, es un sacrificio que hacen las mujeres, que hacen los pacientes, ya ese hombre, ya ese mujer, pero es un regalo para quien está con ellos, ¿no? Por eso es importante que, yo siempre le digo a las parejas, que los acompañes si tienen un esposo, si tienen un novio, si tienen alguien que los haga favor de acompañar, porque a final de cuentas es una cirugía de equipo, es una cirugía que el paciente es el que va a hacer todo, pero a final de cuentas alguien los va a disfrutar. Alguien va a disfrutar los resultados. Híjole, ahí yo ya voy a empezar con conflictos, ¿no? Oye, pero es que también es un regalo para nosotras mismas, porque luego los esposos, ¿para qué te operas? Así te quiero, así estás bien, así estás bonita. Pero es que O luego no te a hace veces falta, uno, o no, ajá, o sea, ajá, ya no te ¿para hace qué falta, gastas si en estás eso, bien. no? Ajá. Pero más bien es un regalo para nosotras, para sentirnos y vernos bien. Es lo que Exacto. ocupamos. ¿Qué es más fácil? ¿Quitar o poner? ¿En qué sentido? Poner implantes o cuando es demasiado el volumen y quieren reducción. O sea, ¿cuál es la cirugía más complicada? ¿Poner implantes o quitar este tejido mamario? Ah, yo hubo una actriz que se quitaba. Sí, le dolía la espalda. Sí, por dolor, Es que ajá, luego para evitar duele, dolores se ¿verdad? quitaba, De sí. cargar el peso, Y llevó, pues, creo, está 2, 3 procedimientos para quitarse implante. Ujú, sí. Sí, es una cirugía muy frecuente. Incluso las cirugías que se hacen de reducción mamaria o mastopexia, se llama la cirugía, no es una cirugía que la hagan tanto por fines meramente estéticos,
Es decir, las tengo muy grandes, no me gustan, al contrario, normalmente los pacientes, sobre todo en edad jóvenes, que hemos hecho mastopexias en edades de 22 años, operamos una paciente de 20 años que le hicimos una reducción mamaria, no es porque no se les vean bonitas, incluso las amigas dicen, wow, yo quisiera tener esas boobies, ¿no? Pero realmente solamente ellas saben las molestias que les generan. Estamos hablando de humedad en los pliegues, estamos hablando de dolores de espalda, dolores de cuello, y son dolores muy fuertes, muy intensos, que cuando la paciente decide quitarse volumen, no lo hace con gusto, lo hace así con una necesidad de que dice, bueno, yo prefiero tener unas secuelas, unas marcas a consecuencia de la reducción mamaria, pero sé que se me van a seguir viendo bonitas y sé que me voy a liberar de mis dolores. Eso es en cuanto al motivo. En cuanto a la técnica, para nosotros como médicos, es muy complicado hacer una reducción mamaria, no es una cirugía sencilla. Colocar unos implantes es una cirugía meramente estética, donde colocamos un implante, es una cirugía relativamente sencilla, no hay cirugías sencillas, pero bueno, de las cirugías que realizamos no hay comparación. Colocar un implante en relación o versus una reducción mamaria, en tiempo es muchísimo menor colocar un implante. En técnica es mucho más sencillo colocar un implante que una reducción mamaria. Oye, Doc, una pregunta, ¿hay adictas a las cirugías de que seguido y eso no les perjudica a la salud? O sea, de que seguido se quieran hacer... No, no es que se hagan adictas o esa palabra como tal, pues no debería de existir. Meramente hay dos cosas importantes. Hay pacientes que sí tienen una enfermedad, donde ellas, por más hermosas que estén, siempre se van a ver con algún defecto. Y en ese sentido, vuelvo a lo mismo, tienes que ir con un médico que realmente sea ético y que te diga, es que no ocupas esta cirugía porque realmente no la ocupas. Más sin embargo, hay momentos en los que decidimos, bueno, no es una cirugía que le va a perjudicar su salud, no es una cirugía que tenga tanto riesgo y es una cirugía que sí la podemos practicar y le va a mejorar su contorno corporal. La hacemos. Pero llega el momento en el que el paciente dice, bueno, ahora me quiero operar la nariz, hoy me quiero poner implantes mamarios, hoy me quiero hacer liposcultura, hoy me quiero hacer implantes en los glúteos. No es que sea adicción, simplemente es que probablemente sí lo ocupe, tiene para realizárselo, estaba hablando económicamente, y por otro lado, pues va mejorando su contorno físico, su contorno corporal. Es como cuando compras, no sé, una casa y dices, bueno, hoy le voy a poner una sala, hoy voy a poner una tele, hoy le voy a pintar. La vas acondicionando conforme vas pudiendo, ¿no? Pero siempre y cuando son cirugías que realmente que te hagan falta, vaya, por así llamarlo. Ay, pero es que luego hay cirugías que se hacen que... Se desgracian. Sí. No, ya están desgraciadas y las dejan peor, o sea, no les ayuda. En serio, o sea, a ver, hay una actriz. Lin May, por ejemplo, ¿qué le pueden hacer a esta mujer? O sea, pobrecita. Ahí sí es tiempo de ir con el psiquiatra. Sí, oye, no. Sí, pero bueno, el paciente siempre, aunque él tenga una enfermedad donde quiera hacerse 1000 cosas, pues él quiere, ¿no? Yo creo que aquí el problema tal vez la tiene el médico, Pero su forma, donde o está sea, aceptando forma hacer no, cosas Sí, que los sabemos deja que no así. son éticas, Sí, que los deja así. y sin embargo Ajá. las tenemos que hacer. Y algunos lo hacemos a lo mejor o lo quieren hacer por ganarse un dinero, ¿no? Que yo creo que llega el momento, la barrera donde dices, voy a dejar a este paciente, pero voy a tener tranquilidad. Y al paciente no le voy a perjudicar. En el caso que estás comentando, por ejemplo, pues ya pusieron demasiado... y le hicieron demasiados procedimientos que llega el momento en el que se rompe esa barrera estética o esa Michael barrera Jackson de fue otro belleza, personaje ¿no? también que se cirugió mucho y ya se veía súper raro. Pero bueno, la ética entre todos. Sí, ok. A ver, Lupita, suéltale. No, Mariana, suelta. Ya le toca ya, a Mariana. Por fin, gracias. A ver, danos unas tarjetas por turnos. El micrófono. No, yo ya ahorita cerrando un poquito con lo de las boobies. ¿Qué tan complicada es la recuperación de una cirugía así de implante? Porque bueno, yo he visto o he escuchado que dicen que sí es súper doloroso y todo eso, entonces no sé qué tanto o qué tan complicada es la recuperación. Todas las cirugías, la cirugía que queramos en este momento nombrar, pues es un daño que hacemos al cuerpo con la finalidad de corregir otro procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema de apendicitis, tenemos que hacer una cirugía donde se va a resolver un problema de salud.
y eso va a generarle problemas al paciente propios de la cirugía, es decir, le estamos generando una ruptura de la piel donde le va a generar dolor, donde le va a dejar una cicatriz y obviamente es para corregir alguna enfermedad. Cuando estamos hablando de cirugía estética, tenemos que ser muy francos con el paciente porque es un paciente sano, en teoría, o debe de ser un paciente sano, si no, no se debe de operar. Una vez que ya el diagnóstico es de una paciente sana y que se tiene que operar, ahora tenemos que hacerlo consciente de que esa cirugía le va a generar cierto tipo de reposo, cierto tipo de consecuencias, llámese dolor, llámese riesgos de infección, llámese incapacidad temporal. Por lo tanto, el paciente tiene que estar dispuesto a acatar las indicaciones. Los implantes de mama son cirugías de los que menos recuperación requieren. Estamos hablando de que 3 semanas, 4 semanas es un paciente que ya puede hacer su vida casi normal, excepto los que van al gimnasio, pues tienen que esperarse un poquito más. Pero su vida normal ya la pueden realizar. Pero hay pacientes que dicen, doctor, yo tengo 8 días para operarme, y luego llega el médico y le dice, bueno, te voy a operar. Las vacaciones que me dieron. Sí, llega el médico y le dice, te voy a operar, cuídate 8 días, y bueno, te opero y ya después vemos cómo te va recuperando. Si el paciente nos está diciendo que no tiene tiempo para la recuperación, pues no lo operemos. O sea, el paciente tiene que estar consciente de que es el tiempo que nosotros le indiquemos de recuperación para no tener consecuencias, porque recordemos que esto es un equipo. Nosotros operamos, pero el paciente se cuida. Si ambos hacemos las cosas que nos tocan, los resultados van a ser muy bonitos. O sea, hablando de una cirugía estética, los resultados tienen que ser hermosos, igual que la cirugía que hicimos. Por lo tanto, tiene que haber esa coordinación médico-paciente, esa confianza médico-paciente, y el médico siempre estará al pendiente de lo que el paciente necesite. Yo pienso, perdón, porque voy a seguir el tema. Yo pienso que el dolor es relativo porque depende de cada persona. Cada persona tiene un umbral del dolor, ¿verdad? Entonces, muchas veces, yo como atiendo a los pacientes, los postquirúrgicos, muchas pacientes dicen, o sea, la cirugía de implantes de mama, pues no me dolió. Y otras dicen, sí, es muy dolorosa, igual en las abdominoplastías o la lipo, o sea, cada persona se queja diferente. Entonces, sin miedo, amiga, tú opérate. Sí, claro. Es correcto, pero aunque no les duela, tienen que seguir las indicaciones de su médico. Sí, es decir, hay pacientes que me dicen, doctor, es que yo ya lo puedo hacer. Definitivamente lo puedes hacer, pero no lo hagas. Exacto. Llévate el tiempo que estamos indicando. De su médico. Oiga, doctor, y también yo tenía una dudita. Ahorita comentó como 2 procedimientos ahí como que escuché. Si yo no quisiera ponerme implantes, hay algunos otros que se pueden hacer. Alguna vez investigué, no sé, ahora sí que usted díganos y sáquenos de la ignorancia. A ver si me animo. Que si tengo, así como en otras partes, mucha grasa o grasa de sobra, me lo podían poner en donde yo quisiera. Entonces, ¿se puede hacer eso? ¿Y qué tan duradero es? A diferencia del implante que usted ahorita decía, no, pues 10, 15, 20 años. Entonces, ¿qué tan duradero es? Porque a mí sí me gustaría, bueno, a los que nos escuchan, les gustaría que no fuera un implante, que no fuera, como decía Bere, algo que es ajeno a tu cuerpo, sino que fuera de tu mismo cuerpo. Uh-huh. Sí, bueno, existe la lipotransferencia, que es lo más natural y lo que está autorizado. Sacar grasa de una parte de tu cuerpo y llevarla a otra parte del cuerpo, yo creo que es una de las cirugías que tenemos resultados muy bonitos. Por ejemplo, el aumento de volumen en los glúteos con transferencia de tu propia grasa o grasa autóloga son una de las cirugías que a mí me encanta hacer porque los resultados se notan inmediatamente y el efecto del resultado te va a durar muchísimos años, incluso toda la vida, porque la grasa es una grasa autóloga que se va a sembrar, son células, y esa célula se va a anidar y se va a quedar ahí en el lugar donde la estamos poniendo. Obviamente se pierde un porcentaje de lo que ponemos, pero los adipocitos, a las células que injertamos, pues se llegan a adaptar tanto que incluso pueden llegar a crecer y recuperar el volumen que perdiste, con ejercicio, con buena alimentación. Pero hay lugares donde se puede colocar sin tanto riesgo, como son los glúteos, y hay lugares que se pueden hacer injertos, como en las mamas, más sin embargo los resultados tienen ciertas complicaciones. Por ejemplo, la grasa se pueden hacer bolitas, como granulomas o granos, que en determinado momento nos pueden confundir con un cáncer de mama. Por lo tanto, en la glándula mamaria yo no soy muy afecto a hacer esa transferencia. Se puede hacer transferencia, por ejemplo, de grasa a cara,
es un resultado muy bonito, sí lo hago, la verdad me encanta Claro, que le iba a porque los preguntar que si resultados los son muy hacía. padres. Ok. Y esos resultados, pues obviamente aparte de que son autólogos, tienen un resultado o un efecto más duradero que aplicar ácido hialurónico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que valorar al paciente, ver qué es lo que el paciente requiere, ver qué tanta facilidad hay de hacer una u otra cosa y en base a lo que sea mejor para el paciente, tomar esa decisión. Sí. Ok. Terminamos con las boobies. Vamos a la ¿Ya? cara, ¿No hay amiga, preguntas la de las cara, boobies? la cara. No, mira, hay de la cara, de aquí, de acá, de todos lados. A ver, pues de la cara. De la cara, que hay muchísimo tipo de medicamento, no sé si se pueda llamar medicamento, que se inyecta, que masajes, que los sustancias, gracias, que los Hilos. mentados hilos, Los que botox, los los botox, que el relleno, y luego a rellenos. veces los dejan así, o sea, así estiradísimos, que dicen, ay, no, pero te ves horrible. Ay, ya le gusta, amiga. ¿Cómo? Pero se ve horrible, si eres amiga le vas a decir la Mira, verdad. pero Si a ti te operan, sí, pero si te operan y te Pero dejan hay así todo estirado, te vas a tratamientos, decir, no, mi amiga, no, te amiga, hay hicieron mal trabajo. tratamientos que son más naturales, que te dejan más A eso voy. naturales. Ajá, exactamente, Ajá. eso voy. De los trabajos que tú has hecho, ¿cuáles son los que más recomiendas? Pues para quitar la arruguita, pero que no se vea así como un tratamiento muy Invasivo. exagerado, exactamente, muy invasivo. Que te quite tu facción. Porque Sí, creo claro. que lo que dice Sí, Ale, porque ¿no? luego se distorsiona la cara, Sí, exacto. o sea, exacto. a lo mejor ya se te cayeron los ojos, así, como a mí. Pero los ya quieres cuando así. te pones cosas, yo creo que es el miedo de muchos y de muchas, porque O sea, ya quitar cuando te esta pones cosas, ya te arruguita. vas a ver así que no pareces Marcela. O sea, pareces otra persona completamente diferente. entonces- Marciana. Amiga, pero si así se hacen muchas en los filtros de Instagram o de TikTok. No, bueno, pero Es quizás que en las redes realidad. sociales también nos han engañado mucho, ¿eh? Qué tanto es realidad, qué tanto es filtro, y la verdad es que luego te vas con el canto de las sirenas y resulta que... Que no era lo que No, querías y que en gusto exactamente. se rompen madres, decía mi papá. O sea, lo que a lo mejor a mí me va a gustar y yo siento que me veo súper bien, pues a ti a lo mejor vas a decir, ya te desglaciaste. Quedar una Lin May. Sí, exactamente, Oigan, entonces, exactamente. ¿creen que las redes sociales han normalizado la cirugía estética? O han engañado. No, ¿Han más bien también engañado? han Y engañado. condenado. Sí, O sea, Los dos, sí, sí. las dos caras. y condenado también. Y condenada Y también. condenado. No, mira, realmente yo creo en cuestión de las redes sociales, que a cada quien le queda una cosa, ¿no? Por la pregunta que me hacías, Ale, como médicos tenemos que valorar desde la edad, tipo de piel, tipo de lesiones, incluso hasta ver dónde vives, dónde te desenvuelves, porque también viene por culturas, y ver qué es lo que te puedes hacer y no para encajar en esa sociedad. O sea que el código postal también entonces toma en También cuenta. influye, también influye. ¡Caramba! Entonces, al momento de realizar tu valoración médica, yo te puedo sugerir, por ejemplo, rellenos en pómulos. Pero si tú ya tienes pómulos y te pongo en vez de un vial, te pongo 2 o 3, ya te voy a deformar tu cara. En ese sentido ya estamos haciendo una cara diferente a la que tenías. La idea de la medicina estética, como su nombre lo dice, es hacer cosas bonitas, cosas padres. Que no te cambiemos la forma de tu cara, simplemente que quitemos las arruguitas, que eso no te va a modificar tu cara, que quitemos los surcos que se nos van haciendo con el paso de los años, que no te va a modificar tu cara, pero, por ejemplo, si llegas a un baby botox a los 20 años y quieres que te ponga botox, pues no te voy a poner tanto relleno, no te voy a poner tanto botox, porque entonces sí voy a cambiar las facciones de tu cara. A esa edad, baby botox, ¿qué ocupas? O sea, realmente ocupas prácticamente nada. Pero si llegas a los 50 años y te quiero poner baby botox, no vas a tener ningún resultado. Ahí ya te puedo sugerir 2 o 3 o 4 cosas. Lo bonito de la medicina estética es que podemos combinar procedimientos. Botox, ácido hialurónico, hilos, cirugía. Y en base a eso regresar a tu cara la posición de los tejidos como la tenías a los 18 o 20 años, o dar algo parecido a esa edad, que te sigas Hágame viendo cita, bella, por favor, doctor. que te sigas viendo bella, pero no Su agenda, modificar ¿con tu quién se cara. ve? A ver, hay bueno, hay un chorro de médicos ahorita que están platicando de las redes sociales que nos preguntaba Sirley. Hay un chorro de médicos, cirujanos, estéticos que te explican, te muestran el antes y el después. Entonces, pues ya se ve la señora cuarentona, cincuentona, sesentona, igual también, pues ya arrugadita
por el proceso natural del cuerpo, ¿no? Y luego y el después y dices, ándale, o sea, le quitó no 10, como 30 años. O sea, ¿qué tan cierto es eso? O sea, ¿es verdad que No, sí definitivamente, o no? la O nada más nos cirugía... están engañando. No, acuérdate que la cirugía estética es para modificar los rasgos que hemos perdido con el paso de los años. Y si te vas a someter a un tratamiento o a un procedimiento quirúrgico es para que esos resultados sean lo más apegado a lo que estamos buscando, a lo que queremos. ¿Qué tenemos que entender? Que todos los procedimientos tienen riesgos, que todos los procedimientos tienen consecuencias. Hacer una cirugía estética tiene resultados muy padres, hay técnicas muy bonitas donde la cicatriz prácticamente no se ve, pero son técnicas que nosotros hacemos, el paciente se expone, pero el organismo responde. Es decir, hicimos todo muy padre, hicimos todo muy bonito, pero el paciente tal vez nos hizo una cicatriz queloide, nos hizo una cicatriz hipertrófica, que no necesariamente tiene que ver con una mala praxis médica, sino que son efectos propios del paciente. Pero bueno, aparte de que sabemos hacer las cosas, sabemos solucionar las posibles complicaciones. Pero por otro lado, y hablando de redes sociales, pues, ya te ¿cuáles reíste. fotos crees que voy a subir a las redes sociales? ¿Las que me quedaron mal o las que me quedaron bien? No, pues claro que las que te Entonces, quedaron bien. todos los pacientes se van con la idea de que se van a operar con el médico que mejor las deja, pero no tienen en cuenta que ese médico no va a subir casos que no le funcionaron, va a subir el caso que más le funcionó. Entonces, no te dejes ir en las redes sociales con el que más like tiene, no te dejes ir con el que mejor sube las fotos, porque también existen programas para modificar esos resultados. Claro. Y obviamente si vamos a querer pegar en redes sociales, vamos a subir fotos de wow, muy padres, que a veces están muy alejadas de la realidad. Y si el paciente se deja engañar por cosas que vemos en redes sociales, pero los resultados no se los van a dar en realidad, aguas, tengan mucho cuidado. No es mejor que te diga una amiga, que te diga una vecina, yo me operé con fulano, esos son los resultados, y en base a eso, a lo que tú estás viendo, ve con ese médico, con el que tú confías, desde ver los resultados. Y hablando de resultados, Doc, por ejemplo, también, ¿qué tanto es este mito o realidad que hay cirugías como a lo mejor un mom makeover, en donde realmente el resultado... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todo, amiga. Makeover, todo. Vámonos, cambio. O sea, lo que yo ocupo. Pompi, lipo. Sí, renovar todo el cuerpo. Sí. Claro. Realmente el resultado real lo van a ver hasta después de un año. O sea, porque luego también se espera ver un resultado inmediato. O sea, realmente, ¿qué es lo que debe de esperar la paciente después de una intervención? Dependiendo de la intervención que te hagas, tu mismo médico te va a decir, los resultados los vamos a tener en 6 meses. Por ejemplo, una cirugía de nariz, yo creo que los resultados reales los vemos después de 6 meses. Una lipoescultura, después de 4 o 5 meses empezamos a ver los resultados, siempre y cuando, no es una varita mágica la cirugía, siempre y cuando el paciente se cuide, sus cuidados postquirúrgicos, sus cuidados de alimentación. Obviamente siempre tenemos que hacer actividad física. Hay pacientes que se operan porque dicen, es que yo no quiero hacer ejercicio, entonces por eso me voy a operar. Pues sí, te operas y vas a quedar muy bien, pero a los 6 meses, lejos de ver resultados, vas a estar igual que antes de haberte operado. O peor, ¿no? Porque si ya cortamos piel y entonces vuelves a engordar, sí, hay riesgo de que se abra tiempo después si no se cuidan. Pues el riesgo de que se abra yo creo que realmente es un tiempo posquirúrgico inmediato. Ya después de 6 meses sería muy difícil que una cirugía se abra, obviamente no. Pero si nosotros tenemos los cuidados necesarios, tenemos una cicatriz que en vez de que se borre, se va a hacer fea. Y no porque sea hipertrófica, no porque sea queloide, sino porque el paciente no se cuidó. Ahora sí te vas con Frankenstein, mira la mía. Es correcto. Pero sí, definitivamente la cirugía no es una varita mágica. Hay que tener cuidados postquirúrgicos inmediatos y tardíos también. Pero aunque no les guste el gimnasio, luego muchas, después de la cirugía, dicen, ¿cuándo puedo empezar el gimnasio? Porque quieren obviamente mantener el físico, bueno. Sí, claro. Yo tengo una duda. Ya no me dejan hablar, ¿eh? Ya que saquen su cita. Ya saquen su cita. No se crea. No. Edad. Yo, como saben, soy la más viejita de aquí del grupo. De más experiencia. De más experiencia, tengo 53 años. Lo único que me he hecho es mi nariz, y eso por cuestiones funcionales, pero
siempre salgo con que, ay, sí o no, pero ya digo, ay, ya a estas alturas, tengo 53 años, o sea, como que hacerme una liposcultura o algo, como que, qué ridícula, ¿no? O realmente funcionará en mí a esta edad, o sea, ¿cuáles son como las edades, no si más óptimas, pero puede ser, no hay límite de edad, o sí, o qué recomiendan? Digo, para sacarse de los Para saber si ahorro. Para ver si ahorro. Platícale de qué edad tuviste unas pacientes. No, les voy a platicar una experiencia. Sí, que los maridos inviertan. Me gustaría responder esa pregunta, Lupita, con una experiencia. Obviamente sí hay edades. Por ejemplo, insisto, una paciente de menos de 18 años, a menos de que sea urgencia o algún procedimiento que realmente necesite, no vamos a operar la nariz. No le voy a poner implantes a una niña de 18 años, de 20 años, si no lo ocupa así inmediatamente. Ya después de los 20 años tenemos que valorar los casos, obviamente. Igual en la otra parte de la vida, una paciente de 50, 60, 70 años, creo que se puede operar sin ningún problema, siempre y cuando sus condiciones de salud lo permitan. Pero les voy a platicar un caso. Dios mío. Yo creo que la cirugía no tiene que ver tanto con la edad, tiene que ver con dos cosas. Uno, con tu autoestima, y dos, con tus condiciones de salud. Si tu salud lo permite y las ganas de operarte algo, por el motivo que sean, existen, pues obviamente lo puedes hacer. Llegó una paciente conmigo de 75 años, muy bien conservada, la maestra era maestra también, bonita, con cuidado de su piel bonito, o sea, se notaba que se cuidaba, vaya. Pero bueno, una señora de 70 años que aparentaba 70 años, no se miraba de 15. Pero el motivo que ella la hizo irse a hacer unos retoques, ponerse boobies, hacerse una lipo, fue porque se le miraban esos ojos como de quinceañera y dieciañera que anda con el novio, que quiere quedar bien con el novio. Y se quería hacer todo eso porque iba a ir a Cancún a visitar a su novio. Entonces el bikini pues tenía que lucir. Pero no me lo dijo, me quiero operar para quedar bien con el novio. Me dijo, me quiero operar porque me voy a ver bien para ir a ver a mi novio a Cancún y lucir mi ropa. Y era tanta la emoción personal de su autoestima, no tanto por lo del novio, sino la cuestión emocional de ella, que nos animamos, lo operamos y quedó muy, muy guapa la señora. Y se fue súper contenta a ver a su novio después de 3-4 meses de la cirugía. Y ya no regresó. Bueno, es paciente todavía, pero Le pidió matrimonio. con eso les digo que la edad no es así como que una limitante. Siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan y la autoestima de ustedes crea que lo necesitan, adelante. Tengo un tema ahí con la autoestima, precisamente por la cuestión psicológica. Hay una frase de, si te aceptas así, no necesitas hacerte nada, ¿no? O sea, a final de cuentas, los psicólogos a veces trabajamos con esto de terapias de aceptación y compromiso, que efectivamente parte de una vida funcional es que aceptes, o sea, aceptes, pero si te comprometas. Yo muchas veces incluso sí he incluso sugerido que si de veras tienes mucho conflicto, pues opérate. O sea, realmente no pasa nada, pero porque realmente sea una cuestión de conflicto personal. Pero sí tengo ahí mis dudas de qué tanto debemos de trabajar también la aceptación, porque luego caemos en los riesgos de las adicciones, porque tiene más que ver con una no aceptación que con verme bien. Porque ya como dijo usted, llega con otra cirugía, bueno, ahí ya hay un trastorno más bien psicológico que estético. Sí, más sin embargo, yo soy de la idea de que todos los pacientes que se operan desde el punto de vista estética tienen una complicación emocional. Eso me queda absolutamente claro, más no patológica, que sí es muy diferente. Una cuestión emocional no necesariamente tiene que ser una cuestión patológica, por lo tanto, el tipo de pacientes que llegan a operarse y son candidatos a cirugía, aunque sabemos que tienen un fondo emocional, que no necesariamente es patológico, y ellos resuelven cierto vacío de su vida, no necesariamente les vamos a quitar un problema emocional, pero sí es algo que ellos van a satisfacer sin necesidad de arriesgar su salud y sin necesidad de arriesgar a lo mejor incluso dañar a terceros, llámese esposo, hijos, etcétera. La paciente o el paciente que se quiere operar no es algo que lo quiera hacer por quedar bien con alguien o quedar bien con algo. Es alguien que dice, yo lo quiero hacer porque me gusta, lo quiero y puedo. Y en ese sentido, yo creo que queda fuera toda cuestión emocional para
que sea un paciente que se catalogue como un paciente psicológico patológico. Yo también tengo otra preguntita. Los que ya tienen muchas cirugías, por ejemplo, que las cesáreas, que me operaron de la rodilla, que yo no, o sea, otras personas. La prima de un amigo. Que una hernia, que así, ¿tienen algún riesgo más que el que usted dice llega muy bien, físicamente está bien, etcétera? ¿Tienen más riesgo para un tipo de estos procedimientos? Definitivamente sí. Todos los pacientes que ya tienen cirugías en algún lugar tienen más riesgos, más no significa que sean una limitante para realizar alguna cirugía. Yo siempre les insisto, vayan con su médico, con el que más confíen, que les haga una valoración y en base al caso particular, su médico les va a decir si eres candidato o no eres candidato. Pero yo creo que no habría ningún problema si su médico lo autoriza, ¿verdad? Sí, voy, sí. ¿Creen? Ya se nos terminó el tiempo, amiga, ya. Apenas vamos en la cara, Sirley. Y espérate, no hemos falta lo terminado. Si se tiene mucho cachete, se puede quitar también. Si Todo se se tiene puede. mucha papada, se puede quitar también. También. Se puede quitar boobies o se puede poner boobies también. Ok. Se puede Exactamente, quitar, se puede sí. poner, Haz se puede abdominoplastías, lipoescultura, cirugía T, o sea, absolutamente. Aumento de volumen mamario, También cirugía de todo. pantorrilla. Quitar pompis, poner Los pompis, brazos, quitar yo brazos, Cirugía del de brazo, sí, brazos. también todo. Los chicos, Ok. hacerse los cuadritos. Todo, amiga. Ajá. Bueno, obviamente hay que valorar a los pacientes. No todos los pacientes se pueden operar. Llegan conmigo y me dicen, doctor, ¿me puede operar la semana que entra? Le digo, espéreme, primera checo la agenda. Pero aunque tuviera espacio, son cirugías que no son a la carrera. Claro. Son cirugías que el paciente tiene que ser muy bien valorado. Y si el paciente requiere una cirugía donde previamente requiere apoyo nutricional, control de peso, entonces hay que someterte primero a todo eso y una vez que ya está en condiciones, entonces hacer exámenes de laboratorio, exámenes de medicina interna, hacer una valoración muy exhaustiva, porque yo insisto, la cirugía estética no debe de ser una complicación, pero si la hacemos a la carrera seguramente se nos va a complicar algo. Entonces el paciente tiene que tener mucha conciencia de que es su salud lo que está arriesgando por un cambio estético. Y tiene que tener la decisión de que va a hacer todo lo que tenga que hacer para que esa cirugía se pueda llevar a cabo. Si el paciente no está dispuesto a aportar nada de su parte, como una dieta, una disciplina, ejercicios, cuidados, es un paciente que definitivamente no lo voy a operar. Claro. Sí. Nos vemos en unos meses, en un año. Ya me voy a aplicar. Oiga, doc, Van a ver que sí, ahora sí. es promesa y quedan de testigos. Sí. Por ejemplo, en el caso de todos estos estudios previos, ¿qué condiciones de salud serían una limitante para que se pueda aprobar la cirugía? Hay pacientes diabéticos descontrolados, pacientes hipertensos descontrolados, pacientes con hipertrigliceridemia muy elevados o muy descontrolados, pacientes con problemas psicológicos muy severos, pacientes con problemas de artritis descontrolada, pacientes con problemas inmunológicos descontrolados. Todos los pacientes son candidatos siempre y cuando tengan un tratamiento adecuado y tengan una enfermedad sumamente controlada. Pero, por otro lado, yo siempre le digo a los pacientes, cuando llega algún paciente que está descontrolado de diabetes o de hipertensión, le digo, mire, la prioridad es para que usted se sienta y se vea bien, es estar sano de su hipertensión, estar sano de su diabetes, que pueda convivir bien. Y si usted hace eso y después se quiere operar, se opera. De nada le va a resolver hacer una figura estética muy bonita si su diabetes está descontrolada, su hipertensión está descontrolada y el riesgo que ello va a llevar para hacerse esa cirugía. Por lo tanto, no se va a operar un paciente que tenga una enfermedad descontrolada. Oiga, doctor, y por ejemplo el tabaquismo, luego hay gente que toma mucho alcohol así los días del fútbol y esto. No. Y sí. Yo no Y dije. las fumadoras Yo luego no respiran. dije quién. Aclaro, Estamos yo no grabando dije el 1 de julio del 2026. Ganó México, Ecuador. Estamos muy contentos. Y sí. ¿Y si sí? Yo no dije solamente quién. era Yo shot nada por más gol. dije, los Nomás que era shot fuman. Oigan. O sea que nos toman estás mucho. diciendo borrachas. Yo no dije, ¿a qué hora dije eso? Estamos borrachos.
borrachas, pero buena onda. Pero imagínense, Pero buenas muchachas. imagínense que hubiera ahorita una cortesía de cirugía. Y sí. Me apunta. Por Bueno, lo pronto, aquí ya hay 2 que van a haber un antes y No, un 3, después. porque también estaba pregunta y pregunta. Ah, es que sí, quiere. amiga. Yo creo más bien Marce iba a estar. pero, perdón, el tema del tabaquismo, qué bueno que lo comentaste. El cigarro es nuestro principal enemigo. Un paciente fumador crónico no se opera. A menos de que se abstenga de fumar por un tiempo, hagamos estudios de laboratorio, nos indiquen que es un paciente que se puede operar, lo operamos. Pero sí tengan cuidado con el tabaquismo, porque el tabaquismo ¿En es serio, el Doc? principal enemigo de la cirugía estética. No, y la cicatrización Es un también paciente no que deja. no va a cicatrizar de forma adecuada. Doc, ¿qué procedimiento de plano no recomendaría? Siendo cirugía estética, yo creo que todas las cirugías estéticas las recomiendo, siempre y cuando el paciente que se va a operar sea el paciente indicado, el paciente con condiciones de salud adecuadas. De lo contrario, ninguna de las cirugías que yo hago, que hacemos los cirujanos estéticos, recomendaría. Si el paciente no es apto para cirugía, así sea una cirugía muy sencilla, no recomiendo hacerla. Resuelvan sus problemas de salud y posteriormente pensamos en cuestiones estéticas. Pues ya, chicas, ¿qué creen? Se nos termina el No, es tiempo. que queremos seguir. Y queremos más No, es que preguntas espérate, y más falta algo muy respuestas. importante. Luis, precios, costos. ¿Qué tan costosa puede ser una cirugía, cualquiera que sea? O sea, de la cara, las boobies, la abdominoplastía, lipoescultura, o sea, todo eso. ¿Qué tan costoso puede ser? Bueno, Digo, porque Lupita quiere hacer su ahorro, precios Marce para la también, yo lipo. también. Yo para la lipo, no. La neta, sí es por como para la lipo, ¿eh? De la cara como sea, pero la lipo. sí. Miren, les voy a decir algo, dar precios es muy complicado porque cada paciente es distinto. Vamos a valorar a Lupita ahorita aquí delante de cámaras para que el paciente... No, no te creas, Lupita. Como para mí, ¿cuánto me va a cobrar, Doc? No. De ojo de buen cubero, así de... Dar precio es muy complicado porque cada paciente requiere cosas distintas. Pero les voy a decir algo para que se den una idea. Operamos a una paciente que, salud, lo digo con todo respeto, no es por menospreciar ni por nada, es un ejemplo que voy a dar. Es una paciente que se dedica a hacer aseo en las casas, pero ella tenía el deseo de operarse, de hacerse un aumento de volumen mamario. Obviamente no tenía el dinero adecuado para esa cirugía, pero ella hizo el esfuerzo, lo pagó, lo fue pagando y cuando tenía su cirugía pagada se operó. Le fue muy bien, está contenta, pero bueno, independientemente de lo que el paciente se dedique, les voy a dar una anécdota. En alguna ocasión operé a una paciente de Las Vegas que se dedicaba, era mesera, guapa la muchacha, alta, pero bueno, ella quería un poquito más de volumen mamario. Cuando ya la dimos de alta, me dijo, doctor, con un léxico, un tono medio americano, me dice, oh, doctor, muchas gracias, more tips. Bueno, o sea, no se operó a lo mejor para otro tipo de cosas, pero dijo, bueno, con lo que hago me va a dar ganancia, ¿sí? La imagen cuenta, siempre y cuando sea algo dentro de lo normal. Yo creo que todas las personas deberíamos de vender cierto grado de imagen, cuidar la imagen, porque a final de cuentas, como nos ven, nos tratan. Y en ese sentido, pues sí es importante que si yo creo que este tipo de cirugía me va a ayudar a desenvolver mi vida un poquito mejor, llámese la cuestión laboral o la cuestión de seguridad, yo no estoy en contra de que lo hagan, ese no es un impedimento para que lo operemos, por el contrario, les ayudamos y bueno, pues aquí estamos a la orden. Doc, ¿dónde te podemos encontrar? Estamos en Juventus Spa, que está ubicado en la calle Avenida Veracruz, esquina con la calle París, Residencial del Valle, primera sección, con todo gusto. Y pues me pueden localizar en mi teléfono directamente, mándenme mensaje, soy el doctor Juan Luis Ortiz Navarro, 449-203-6216, a sus órdenes. ¿Ya lo Muy apuntaron, chicas? bien. ¿Va la cita? Aquí va a salir Marce, por el pan. no vi que lo Ah, apuntaras. eso no, eso no. Lo vas a poner aquí en el súper. Ok, muy bien, Doc, ya muchísimas sé. gracias. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación, Muchas gracias. muy agradable entrevista y estamos a la orden. Gracias. Muy bien.
Después de toda esta conversación que no me dejaban terminar. Es que tú lo tienes, amiga. Cualquier duda y Ya tienes la sé, respuesta. ya Uno sé, no. ya sé. Ahorita que lo tenemos para nosotras, queremos aprovechar. No seas egoísta. Aprovechen. Mujer, te faltó, no seas egoísta, mujer. Pues creo que nos queda claro que la cirugía estética es un tema mucho más complejo de lo que muchas veces pensamos, ¿verdad? Y bueno, pues hoy hablamos de cómo todavía existen muchos estigmas alrededor de las personas que deciden operarse, desde pensar que es solo vanidad hasta asumir que alguien lo hace únicamente por inseguridad o presión social. Pero también vimos que cada caso es distinto y que detrás de una decisión así pueden existir motivos personales, emocionales, médicos e incluso de autoestima. También tocamos algo muy importante, los riesgos y la responsabilidad. La cirugía estética no debe verse como una moda ni como algo que se toma a la ligera. Informarse, acudir con los especialistas certificados y tener expectativas reales es fundamental. Al final, creo que la reflexión más importante que nos queda es aprender a respetar las decisiones personales. Operarse o no operarse no debería definir el valor de una persona. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes. No olviden seguirnos en las redes sociales, por favor. Denos like, opinen, compartan en Spotify, en YouTube y todas las redes sociales, por favor. Se despiden de ustedes las dramáticas, pero icónicas.